Satanás no quiere que veas este video, y aquí te explico por qué. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, es fácil perder de vista el camino hacia Jesús. Pero hoy, vamos a profundizar en cómo el enemigo utiliza tácticas modernas para alejarnos de nuestro Salvador y cómo podemos resistirlas con la verdad y la esperanza del reino milenario. ¿Estás listo para transformar tu vida y fortalecer tu fe? Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre cómo podemos encontrar paz interior, propósito y una verdadera plenitud en Jesús. Vivimos en una época sin precedentes, donde las distracciones están a la orden del día y las tentaciones nos rodean a cada momento. El ritmo frenético de la vida moderna, la constante avalancha de información y el creciente escepticismo hacia lo espiritual han creado un entorno donde es fácil perder el rumbo. Satanás, el gran engañador, aprovecha cada oportunidad para desviar nuestra atención de Jesús y de la promesa de su reino venidero. En este video, exploraremos cómo el enemigo actúa en el mundo moderno para alejarnos de la fe y lo que podemos hacer para resistir sus artimañas. A través de cada sección, profundizaremos en las tácticas que Satanás usa, presentaremos soluciones bíblicas y ofreceremos reflexiones que nos ayudarán a mantenernos firmes en nuestra fe. Este es un llamado a todos aquellos que desean vivir una vida plena en Cristo, anclada en la esperanza de su reino eterno. Manipulación de emociones. Vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación y la cultura popular juegan un papel crucial en nuestras vidas. Diariamente, somos bombardeados con noticias y contenidos que buscan manipular nuestras emociones. Desde titulares alarmistas hasta programas de televisión diseñados para evocar reacciones fuertes, el objetivo es mantenernos en un estado constante de miedo, ansiedad y odio. Este bombardeo emocional tiene un propósito: distraernos de la paz y la esperanza que ofrece el reino de Dios. Satanás sabe que cuando nuestras emociones están fuera de control, somos más vulnerables a sus engaños. El miedo nos paraliza, la ansiedad nos consume y el odio nos ciega. Estos sentimientos negativos nos alejan de la verdad y nos impiden ver el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos atrapados en un ciclo de emociones negativas, es difícil recordar las promesas de Dios y mantener nuestra fe firme. Satanás utiliza estos estados emocionales para sembrar dudas, desesperanza y desconfianza en nuestras vidas, alejándonos cada vez más de Jesús. La palabra de Dios nos ofrece un antídoto poderoso contra la manipulación emocional. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos acercamos a Dios en oración y confiamos en Él, encontramos una paz que no se puede comparar con nada que este mundo ofrezca. Esta paz nos protege de los ataques emocionales del enemigo y nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Además de la oración, es vital filtrar el contenido que consumimos. Debemos ser conscientes de las fuentes de nuestras emociones y elegir conscientemente lo que permitimos que entre en nuestras mentes y corazones. Esto significa ser selectivos con las noticias que leemos, los programas que vemos y las conversaciones en las que participamos. Al enfocarnos en la verdad de la palabra de Dios y en su amor, podemos contrarrestar las emociones negativas y mantenernos firmes en la fe. ¿Cómo está afectando el contenido que consumes a tu vida emocional y espiritual? ¿Estás permitiendo que los medios de comunicación y la cultura popular definan tu estado de ánimo y tu perspectiva, o estás buscando la paz y la verdad en la palabra de Dios? Dedica un momento hoy para reflexionar sobre cómo puedes proteger tu corazón y tu mente de la manipulación emocional, y busca la paz que solo Jesús puede ofrecerte. Espiritualidad sin Cristo. En la actualidad, hay un creciente interés por la espiritualidad, pero lamentablemente, muchas personas buscan una espiritualidad que excluye a Cristo. Este fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en nuestra época. La idea de una espiritualidad sin Cristo se presenta como una forma de alcanzar la paz interior, la iluminación y una vida plena sin necesidad de un Salvador. Satanás promueve esta forma de espiritualidad porque sabe que, sin Cristo, cualquier búsqueda espiritual es vacía y carece de verdadero poder. Esta espiritualidad, que a menudo se presenta como inclusiva y universal, ofrece una sensación de libertad y autonomía que puede ser muy atractiva. Promete una conexión con lo divino sin la carga de las doctrinas cristianas, sin la necesidad de arrepentimiento y sin la dependencia de un Salvador. Sin embargo, es una trampa peligrosa. Jesús dijo claramente en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí».
Sin Cristo, no hay verdadero acceso a Dios ni a la vida eterna. La clave para resistir esta táctica es recordar que Jesús es el fundamento de nuestra fe y la fuente de toda verdadera espiritualidad. Colosenses 2, 8-10 nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra plenitud no se encuentra en prácticas espirituales sin Cristo, sino en una relación viva y personal con él. Además, debemos ser valientes al compartir nuestra fe en un mundo que busca espiritualidad sin el Mesías. Debemos ser testigos de la verdad, compartiendo con amor y compasión que solo en Cristo se encuentra la verdadera paz, el verdadero propósito y la verdadera vida. Al proclamar que Jesús es el único camino, podemos ayudar a otros a encontrar la verdadera luz en medio de tanta confusión espiritual. ¿Has caído en la trampa de buscar una espiritualidad que excluya a Cristo? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Hoy es un buen día para recordar y reafirmar que solo en Jesús encontramos la verdadera paz y la salvación. Reflexiona sobre cómo puedes ser un testigo fiel de Cristo en un mundo que busca alternativas vacías, y cómo puedes ayudar a otros a descubrir la verdad del Evangelio. Desacreditación de la Biblia. Uno de los ataques más constantes y efectivos de Satanás en la actualidad es desacreditar la Biblia. En una era donde la ciencia y la razón son exaltadas, muchos ven la Biblia como un libro anticuado, irrelevante y lleno de contradicciones. Este es un argumento que el enemigo usa para sembrar dudas en la mente de los creyentes y alejar a los no creyentes de la fe. La Biblia es la base de nuestra fe, y si Satanás logra que las personas duden de su veracidad, ha dado un gran paso para alejarlas de Dios. En muchas universidades, medios de comunicación e incluso en algunas iglesias se enseñan ideas que cuestionan la autoridad de la Biblia. Se dice que es un libro de mitos, que ha sido manipulado a lo largo de los siglos y que no puede ser tomado literalmente. Esta desacreditación no solo afecta la forma en que las personas ven la Biblia, sino también cómo ven a Dios y su plan para la humanidad. Si la Biblia no es confiable, entonces todo lo que creemos se tambalea. La defensa de la Biblia como la palabra infalible de Dios es esencial para contrarrestar este ataque. En 2 de Timoteo 3, 16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos recordar que la Biblia es inspirada por Dios y ha sido preservada a lo largo de los siglos para guiar a su pueblo. Además, debemos estudiar la Biblia con diligencia y enseñar su verdad a otros. No basta con defender la Biblia, debemos vivirla. Cuando nuestras vidas reflejan la verdad de la palabra de Dios, somos testigos poderosos de su veracidad. También es importante estar preparados para responder a las preguntas y dudas que otros puedan tener sobre la Biblia. En 1 de Pedro 3, 15 nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo es tu relación con la Biblia? ¿La ves como la autoridad final en tu vida, o has permitido que las dudas y críticas afecten tu fe? Hoy, toma un momento para reafirmar tu confianza en la palabra de Dios. Dedica tiempo a estudiarla, memorizarla y aplicarla en tu vida diaria. Al hacerlo, fortalecerás tu fe y estarás mejor preparado para enfrentar los ataques del enemigo. Creación de falsas doctrinas. Desde los primeros días de la Iglesia, Satanás ha utilizado falsas doctrinas para confundir a los creyentes y alejarlos de la verdad. En la actualidad, este problema es tan relevante como siempre. Falsos maestros y doctrinas erróneas se han infiltrado en las iglesias, distorsionando la verdad del Evangelio y creando confusión sobre la naturaleza del reino milenario de Cristo. Estas doctrinas falsas suelen mezclar verdad con error, haciendo que sea difícil discernir lo correcto. Una de las doctrinas erróneas más comunes es la interpretación simbólica del reino milenario. Algunos enseñan que el reino milenario no es un evento real, sino un símbolo de algo espiritual o figurativo. Esta enseñanza minimiza la promesa de Cristo de un reino literal donde Él reinará en la tierra. Al distorsionar esta verdad, Satanás logra que los creyentes pierdan la esperanza en el futuro y vivan sin la expectativa del regreso de Cristo. La única manera de contrarrestar las falsas doctrinas es conocer bien la verdad. Jesús dijo en Juan 8, 31 horas y 32 minutos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Debemos permanecer en la palabra de Dios, estudiarla con diligencia y compararla con cualquier enseñanza que recibamos. Cuando estamos arraigados en la verdad, somos menos susceptibles a ser engañados. Además, es crucial que seamos parte de una comunidad de fe que se mantenga fiel a las Escrituras. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. Al estar en comunión con otros creyentes que buscan la verdad, podemos ayudarnos mutuamente a discernir lo que es correcto y a rechazar lo que es falso. También debemos orar por discernimiento, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad. Juan 16:13. ¿Te has encontrado alguna vez confundido por doctrinas contradictorias o enseñanzas que no parecen alinearse con la Biblia? Reflexiona sobre la importancia de conocer bien la palabra de Dios para protegerte de las falsas doctrinas. Considera cómo puedes fortalecer tu conocimiento bíblico y cómo puedes ayudar a otros a encontrar la verdad en medio de tanta confusión. Desprestigiar la veracidad bíblica. Una táctica similar a la desacreditación de la Biblia es el desprestigio de su veracidad. En nuestra cultura, cada vez más personas ven la Biblia como un libro arcaico, irrelevante para la vida moderna. Esta visión es promovida tanto por la sociedad secular como por algunos dentro de la Iglesia que buscan reinterpretar las Escrituras para que encajen con las normas y valores contemporáneos. Satanás se deleita en esta distorsión, pues sabe que, si la Biblia pierde su autoridad, las personas se alejarán de la verdad. Este desprestigio a menudo se basa en argumentos como que la Biblia está desactualizada, que contiene errores o que es culturalmente limitada. Estos argumentos buscan socavar la confianza de los creyentes en la Biblia, haciendo que duden de su aplicación a sus vidas hoy. El resultado es una fe débil, una moralidad comprometida y una iglesia que no es efectiva en su testimonio. La solución a este ataque es reafirmar la autoridad y la relevancia de la Biblia en todas las áreas de la vida. En 2 de Pedro 1, 20-21 se nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada y sin errores, y sigue siendo aplicable y relevante para nuestras vidas hoy. Es importante que los creyentes estudien la Biblia en su contexto histórico y cultural, pero también que confíen en que su mensaje es universal y atemporal. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12, y tiene el poder de transformar vidas. Además, debemos estar dispuestos a defender la Biblia y su veracidad en nuestras conversaciones diarias, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Has encontrado argumentos que buscan desprestigiar la Biblia? ¿Te has sentido alguna vez tentado a dudar de su relevancia o autoridad? Hoy es un buen día para renovar tu confianza en la palabra de Dios. Dedica tiempo a estudiar sus enseñanzas y a reflexionar sobre cómo puedes aplicarlas a tu vida en el contexto actual. Recuerda que la verdad de Dios es eterna y que su palabra nunca pasará. Mateo 24:35. Distraer con materialismo y hedonismo. El materialismo y el hedonismo son dos de las distracciones más poderosas en la sociedad moderna. Vivimos en un mundo que glorifica la acumulación de riquezas y la búsqueda de placeres como los objetivos últimos de la vida. Satanás utiliza estas tentaciones para desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa, nuestra relación con Dios y la esperanza en su reino venidero. El problema con el materialismo y el hedonismo es que nunca satisfacen realmente. Cuanto más buscamos, más vacíos nos sentimos. El materialismo nos lleva a una vida centrada en las cosas, en la búsqueda constante de más dinero, propiedades y posesiones. El hedonismo, por otro lado, nos empuja a buscar placer por encima de todo, ya sea a través del entretenimiento, el consumo de sustancias o las relaciones superficiales. Ambas filosofías son trampas que nos alejan de la satisfacción verdadera que solo se encuentra en Cristo. Jesús nos da la solución en Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos cambiar nuestro enfoque de lo temporal a lo eterno. Al invertir en el reino de Dios, encontramos una satisfacción duradera y un propósito que trasciende este mundo. Esto implica vivir con un corazón generoso, dispuesto a compartir con otros lo que Dios nos ha dado. También significa buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Al centrarnos en lo eterno, liberamos nuestras vidas del control del materialismo y el hedonismo, y encontramos una verdadera plenitud en Cristo.
¿Dónde está tu tesoro? ¿Estás invirtiendo tu tiempo, energía y recursos en cosas temporales que no tienen valor eterno, o estás buscando el reino de Dios por encima de todo? Tómate un momento para evaluar tus prioridades y reflexiona sobre cómo puedes alinear tu vida con los valores del reino de Dios. Al hacerlo, encontrarás una paz y una satisfacción que el mundo nunca podrá ofrecerte. Fomentar confusión religiosa. La confusión religiosa es otra herramienta poderosa en el arsenal de Satanás. En la actualidad, hay un sinfín de denominaciones, sectas y movimientos religiosos que, en lugar de unificar a los creyentes en la verdad, crean divisiones y discordia. Esta confusión religiosa puede ser desconcertante, especialmente para aquellos que están buscando la verdad o que son nuevos en la fe. Satanás utiliza esta confusión para sembrar dudas y alejar a las personas de la verdadera enseñanza de Cristo. La confusión religiosa no solo divide a los creyentes, sino que también desacredita el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Cuando los no creyentes ven tantas interpretaciones y doctrinas contradictorias, pueden concluir que la fe cristiana es incoherente o que no hay una verdad absoluta. Esta percepción puede alejarlos aún más de la salvación y de la esperanza en el reino milenario. La solución a la confusión religiosa es buscar la unidad en la verdad de Cristo. En Efesios 4, 3-6, Pablo nos exhorta, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Aunque hay diversidad en la expresión de la fe, debemos esforzarnos por mantenernos unidos en lo esencial. También es fundamental que estudiemos la Biblia y busquemos la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad. Juan 16:13 promete, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando confiamos en el Espíritu Santo y nos mantenemos anclados en la palabra de Dios, podemos superar la confusión y encontrar la unidad en la fe. ¿Te has sentido alguna vez confundido por la diversidad de enseñanzas y doctrinas dentro del cristianismo? ¿Cómo puedes contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo mientras permaneces fiel a la verdad? Reflexiona sobre la importancia de buscar la verdad en la palabra de Dios y de orar por la unidad entre los creyentes. Al hacerlo, serás un testigo más efectivo del amor y la verdad de Cristo en el mundo. Promover el relativismo moral. El relativismo moral es la idea de que no existen verdades absolutas y que cada persona puede decidir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Esta filosofía ha ganado popularidad en las últimas décadas y Satanás la utiliza para diluir la verdad de Dios y alejar a las personas de su voluntad. El relativismo moral lleva a una sociedad donde todo es permisible, donde las normas morales son fluidas y donde cada uno hace lo que bien le parece, sin tener en cuenta la ley de Dios. Este enfoque relativista es peligroso porque desvía a las personas del estándar moral establecido por Dios en su palabra. Cuando se elimina la verdad absoluta, se pierde el sentido del bien y del mal, y la sociedad comienza a justificar comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Satanás utiliza el relativismo moral para hacer que lo que antes se consideraba malo sea ahora aceptado como bueno, y viceversa. Esto crea una confusión moral que aleja a las personas del camino de la santidad y de la preparación para el reino de Dios. La solución al relativismo moral es reafirmar la verdad absoluta de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. La verdad no es subjetiva ni cambia con el tiempo, es constante y se encuentra en la persona de Jesús y en su palabra. Debemos vivir nuestras vidas basadas en esta verdad y no en las fluctuaciones de la opinión popular. También es importante que enseñemos y defendamos la verdad bíblica en nuestras familias, iglesias y comunidades. Segunda de Timoteo 4:2 nos insta, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Al proclamar la verdad de Dios con amor y firmeza, podemos ayudar a otros a reconocer el error del relativismo moral y a vivir según los principios del reino de Dios. ¿Has sido influenciado por la idea de que no hay verdad absoluta? ¿Cómo ha afectado esto a tus decisiones y a tu vida moral? Tómate un momento para reflexionar sobre la importancia de vivir según la verdad inmutable de Dios y considera cómo puedes ser un defensor de esta verdad en un mundo que promueve el relativismo moral. Al hacerlo, estarás preparándote para el reino de Dios y ayudando a otros a encontrar el camino hacia la vida eterna. Incentivar la desesperanza.
En un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y problemas aparentemente insuperables, es fácil caer en la desesperanza. Satanás utiliza las dificultades y tragedias de la vida para hacer que las personas pierdan la fe en Dios y en su promesa de un reino milenario. La desesperanza es un arma poderosa porque roba a las personas de la paz y la alegría que se encuentran en Cristo y las lleva a un estado de desesperación en el que se sienten abandonadas y sin propósito. La desesperanza puede manifestarse de muchas maneras, en la pérdida de un ser querido, en una enfermedad crónica, en la injusticia social o en la incertidumbre económica. Satanás susurra mentiras en los oídos de las personas, haciéndoles creer que Dios no se preocupa por ellas, que no hay solución a sus problemas y que el futuro es sombrío. Cuando la desesperanza se apodera de un corazón, es difícil ver la luz del Evangelio y la promesa del reino de Dios. La Biblia nos llama a ser portadores de esperanza en medio de un mundo desesperado. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza no se basa en las circunstancias temporales, sino en el carácter inmutable de Dios y en sus promesas eternas. Debemos recordar que, aunque enfrentemos pruebas, nuestro futuro en Cristo está asegurado. Además, es vital que cultivemos una vida de oración y comunión con Dios. En la oración, encontramos la fuerza para enfrentar las dificultades y la esperanza para perseverar. Filipenses 4:6-7 nos recuerda, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, Él nos llena de su paz y renueva nuestra esperanza. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la desesperanza? ¿Qué situaciones en tu vida han intentado robarte la esperanza que tienes en Cristo? Reflexiona sobre la importancia de mantener tu enfoque en las promesas de Dios y de confiar en su plan para tu vida. Considera cómo puedes ser un agente de esperanza en la vida de otros, compartiendo el mensaje del Evangelio y recordando a los demás que, en Cristo, siempre hay esperanza. Crear falsos mesías y profetas. A lo largo de la historia, han surgido falsos mesías y profetas que afirman tener la verdad o ser enviados por Dios. En la actualidad, este problema no solo persiste, sino que se ha intensificado con la proliferación de medios de comunicación y plataformas digitales que permiten a estos falsos líderes difundir sus mensajes a gran escala. Satanás utiliza a estos individuos para desviar a las personas de la verdad de Cristo y de la promesa de su reino. Estos falsos mesías y profetas suelen ser carismáticos y persuasivos, y a menudo prometen soluciones rápidas a los problemas de la vida, nuevas revelaciones que completan la Biblia o experiencias espirituales que parecen atractivas. Sin embargo, sus enseñanzas son contrarias a la verdad del Evangelio y llevan a las personas por caminos que no conducen a la vida eterna. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La única manera de protegernos contra los falsos mesías y profetas es estar profundamente arraigados en la verdad de la Biblia. En 1 de Juan 4:1 se nos advierte, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos examinar cada enseñanza y profecía a la luz de la Escritura, y no dejarnos llevar por la apariencia o la popularidad de un líder. Además, es esencial que cultivemos una relación personal y profunda con Cristo. Cuando conocemos a Jesús de manera íntima, es más fácil reconocer las imitaciones y los engaños. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Al seguir de cerca a Jesús y escuchar su voz, estaremos mejor equipados para discernir la verdad de la mentira. ¿Has sido alguna vez influenciado por un líder espiritual que resultó no ser lo que parecía? ¿Cómo puedes asegurarte de estar siguiendo la verdad de Cristo y no a un falso Mesías o profeta? Reflexiona sobre la importancia de conocer bien la palabra de Dios y de mantener una relación cercana con Jesús. Considera cómo puedes ayudar a otros a discernir la verdad y a protegerse de los engaños que abundan en el mundo. Distraer con avances tecnológicos. La tecnología es una parte integral de la vida moderna, y si bien puede ser una herramienta útil, también puede convertirse en una gran distracción. Satanás utiliza los avances tecnológicos, como los smartphones, las redes sociales y el entretenimiento digital, para mantenernos ocupados y alejados de la reflexión espiritual y el estudio bíblico.
La tecnología nos ofrece una gratificación instantánea que puede ser adictiva y que a menudo nos aleja de lo que realmente importa. El problema con la tecnología es que, aunque nos conecta con el mundo, puede desconectarnos de Dios. Pasamos horas navegando por redes sociales, viendo series de televisión o jugando videojuegos, mientras que el tiempo dedicado a la oración, la meditación y la lectura de la Biblia disminuye. Esta distracción constante nos impide escuchar la voz de Dios y nos hace más vulnerables a las tentaciones del mundo. La solución no es rechazar la tecnología, sino aprender a usarla de manera equilibrada y con propósito. Efesios 5, 15-16 nos aconseja, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos ser intencionales con el tiempo que pasamos en la tecnología, asegurándonos de que no esté reemplazando nuestro tiempo con Dios. Una práctica útil es establecer límites para el uso de la tecnología, dedicando tiempos específicos para la oración, el estudio bíblico y la meditación. También podemos utilizar la tecnología de manera constructiva, como escuchar sermones, leer devocionales o conectarnos con otros creyentes para edificación mutua. Al ser conscientes de cómo utilizamos la tecnología, podemos evitar que se convierta en una distracción y, en su lugar, utilizarla para crecer en nuestra fe. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente en la tecnología y cuánto tiempo dedicas a tu vida espiritual? ¿La tecnología está ayudándote a crecer en tu relación con Dios o te está alejando de Él? Reflexiona sobre cómo puedes utilizar la tecnología de manera que fortalezca tu fe y te acerque más a Dios. Considera establecer límites y propósitos claros para su uso, de modo que no se convierta en una distracción, sino en una herramienta para tu crecimiento espiritual. Difundir ideologías contrarias al reino. En el mundo moderno, estamos rodeados de ideologías que son contrarias a los valores del reino de Dios. Estas ideologías, que incluyen el secularismo extremo, el nihilismo y el transhumanismo, promueven una visión del mundo que excluye a Dios y que valora el poder humano por encima de lo divino. Satanás utiliza estas ideologías para alejar a las personas de la verdad de Dios y de la esperanza en su reino. El secularismo extremo, por ejemplo, promueve la idea de que la religión no tiene lugar en la vida pública y que la fe es irrelevante para la vida moderna. El nihilismo lleva a las personas a creer que la vida no tiene sentido ni propósito, mientras que el transhumanismo busca la inmortalidad y la perfección humana a través de la tecnología, negando la necesidad de Dios. Estas ideologías pueden parecer progresistas o avanzadas, pero en realidad son trampas que alejan a las personas de la verdad y de la esperanza en el reino de Dios. La respuesta a estas ideologías es reafirmar la verdad del Evangelio y la centralidad de Dios en todas las áreas de la vida. Colosenses 2:8 nos advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos rechazar cualquier ideología que intente desplazar a Dios del centro de nuestra vida y aferrarnos a la verdad de que Él es el Creador, sustentador y redentor de todo. Es crucial que como creyentes estemos bien informados y equipados para responder a estas ideologías con la verdad bíblica. Debemos estudiar la palabra de Dios y estar preparados para defender nuestra fe con mansedumbre y respeto, 1 Pedro 3:15. Además, debemos orar por discernimiento y sabiduría para reconocer y rechazar cualquier enseñanza que sea contraria al Evangelio. ¿Has sido influenciado por alguna ideología que sea contraria a los valores del reino de Dios? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu visión del mundo esté alineada con la verdad bíblica? Reflexiona sobre la importancia de tener a Dios en el centro de tu vida y de rechazar cualquier filosofía que intente desplazarlo. Considera cómo puedes ser un defensor de la verdad en un mundo que está cada vez más influenciado por ideologías contrarias al reino de Dios. Manipular líderes religiosos. Satanás sabe que una de las formas más efectivas de desviar a los creyentes es a través de sus líderes. A lo largo de la historia, hemos visto cómo líderes religiosos, que una vez fueron fieles a la verdad, han sido corrompidos o desviados por el poder, el dinero o las ideologías erróneas. En la actualidad, este problema es tan prevalente como siempre. Líderes que minimizan la importancia del reino milenario o que promueven enseñanzas que distorsionan el Evangelio están siendo utilizados por Satanás para confundir y alejar a los creyentes. El impacto de un líder religioso que se desvía de la verdad puede ser devastador. Cuando los líderes promueven doctrinas falsas, minimizan la importancia de la santidad o se enfocan más en el éxito terrenal que en el reino de Dios, llevan a sus congregaciones por un camino peligroso.
Los creyentes que confían ciegamente en estos líderes pueden ser llevados a una comprensión distorsionada de la fe, lo que afecta no solo su vida espiritual, sino también su esperanza en el reino venidero. La solución a este problema es doble. Primero, como individuos, debemos estar anclados en la palabra de Dios para que podamos discernir cuando un líder está enseñando algo que no es bíblico. En Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos seguir su ejemplo y evaluar cada enseñanza a la luz de las Escrituras. Segundo, debemos orar fervientemente por nuestros líderes religiosos. Primera de Timoteo 2:1-2 nos exhorta a orar por todos los que están en autoridad. Nuestros líderes enfrentan grandes presiones y tentaciones y necesitan la sabiduría y la protección de Dios para guiar a sus congregaciones de acuerdo con su voluntad. Al orar por ellos, también debemos pedirle a Dios que levante líderes fieles que proclamen la verdad del Evangelio y que guíen al pueblo de Dios con integridad y temor de Dios. ¿Cómo evalúas las enseñanzas y las acciones de los líderes religiosos a los que sigues? ¿Confías ciegamente en ellos o comparas lo que dicen con la palabra de Dios? Reflexiona sobre la importancia de ser un creyente informado y discernidor y sobre cómo puedes apoyar a tus líderes a través de la oración y el aliento. Considera también la importancia de estar dispuesto a cuestionar y buscar la verdad cuando algo no parece alinearse con las Escrituras. Redefinir el bien y el mal. Vivimos en una era donde los conceptos de bien y mal están siendo redefinidos constantemente. Lo que antes era considerado malo ahora es visto como bueno, y viceversa. Esta es una estrategia deliberada de Satanás para distorsionar los valores del reino milenario y alejar a las personas de la santidad que Dios requiere. Cuando las normas morales se cambian y adaptan a los deseos humanos, se pierde el sentido de lo que es verdaderamente bueno según el estándar de Dios. Este cambio en la moralidad es evidente en muchas áreas de la sociedad, desde la redefinición del matrimonio y la familia hasta la aceptación de prácticas que son contrarias a la ley de Dios. Satanás sabe que, si puede cambiar nuestra percepción del bien y el mal, puede alejarnos de la verdad y llevarnos a un camino de destrucción. La Biblia nos advierte en Isaías 5:20, «Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». La respuesta a esta distorsión es volver a la palabra de Dios como nuestro estándar de verdad y moralidad. Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia nos proporciona un marco claro y constante para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Debemos estudiar las Escrituras diligentemente y permitir que moldeen nuestras creencias y acciones. También es esencial que enseñemos a la próxima generación a reconocer y resistir la redefinición del bien y el mal. Deuteronomio 6:6-7 nos insta a enseñar los mandamientos de Dios a nuestros hijos, hablándoles de ellos en todo momento. Al inculcar en ellos los valores bíblicos desde una edad temprana, los preparamos para enfrentar una sociedad que constantemente intenta distorsionar la verdad. ¿Has notado cómo los conceptos de bien y mal están cambiando en la sociedad? ¿Cómo te afectan estos cambios y cómo respondes a ellos? Reflexiona sobre la importancia de mantenerte fiel a la verdad de la palabra de Dios y de ser un defensor de la moralidad bíblica en un mundo que está en constante cambio. Considera cómo puedes influir en otros para que también reconozcan y vivan de acuerdo con los estándares de Dios. Persecución de los creyentes. La persecución de los creyentes es una realidad en muchas partes del mundo, y aunque puede tomar diferentes formas, siempre tiene el mismo objetivo: silenciar la fe y desanimar a los seguidores de Cristo. Satanás utiliza la persecución para infundir miedo, desaliento y aislamiento en los creyentes, con la esperanza de que abandonen su fe y renuncien a su esperanza en el reino milenario. La persecución puede ser física, como en los países donde los cristianos son encarcelados, torturados o asesinados por su fe. También puede ser social o cultural, como en los lugares donde los cristianos son marginados, ridiculizados o discriminados por sus creencias. Incluso en sociedades donde la libertad religiosa es protegida, los creyentes pueden enfrentar hostilidad y oposición por mantenerse firmes en la verdad del Evangelio. La persecución no solo pone a prueba la fe de los creyentes, sino que también puede debilitar el testimonio de la Iglesia si no se maneja correctamente. Jesús nos advirtió que la persecución sería parte de la vida cristiana, pero también nos aseguró que no estaríamos solos. En Mateo 5:10-12, Jesús dijo, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos».
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos recordar que la persecución, aunque dolorosa, es una señal de que estamos en el camino correcto y que nuestro galardón en el cielo es grande. La clave para soportar la persecución es mantener nuestra fe y esperanza en Cristo. Romanos 8:18 nos anima, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Debemos mantenernos firmes en la fe, apoyarnos unos a otros en la comunidad de creyentes y orar constantemente por fortaleza y perseverancia. También debemos ser valientes en nuestro testimonio, sabiendo que Dios está con nosotros y que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8, 38 horas y 39 minutos. ¿Has enfrentado alguna vez persecución por tu fe? ¿Cómo te afecta y cómo respondes a ella? Reflexiona sobre la importancia de mantenerte firme en tu fe, incluso en medio de la oposición, y de recordar que Dios está contigo en cada prueba. Considera cómo puedes apoyar a otros creyentes que están siendo perseguidos y cómo puedes ser un testigo valiente del amor y la verdad de Cristo en tu entorno. Exagerar problemas sociales y políticos. El mundo está lleno de problemas sociales y políticos que parecen insuperables. Desde guerras y conflictos hasta desigualdad y corrupción, estos problemas pueden hacer que las personas se sientan desesperadas y sin esperanza. Satanás utiliza estos problemas para desviar la atención de las personas de la esperanza en el reino milenario y para hacer que se enfoquen en las dificultades presentes, creyendo que no hay solución y que el futuro es sombrío. Cuando los problemas sociales y políticos se exageran o se presentan de manera constante en los medios de comunicación, es fácil caer en la trampa de la desesperación. Las personas comienzan a creer que no hay salida y que el mundo está condenado a la destrucción. Este enfoque en los problemas temporales puede hacer que las personas pierdan la esperanza en las promesas eternas de Dios y que se alejen de la fe. La Biblia nos enseña que, aunque enfrentemos problemas en el mundo, nuestra esperanza está en Cristo y en su reino venidero. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos recordar que, aunque los problemas del mundo son reales, no son el final de la historia. Cristo ha vencido y su reino de paz y justicia se establecerá. También es importante que, como creyentes, seamos agentes de cambio positivo en el mundo, pero sin perder de vista nuestra esperanza en el reino de Dios. En lugar de dejarnos abrumar por los problemas, debemos orar por ellos, actuar con justicia y amor y proclamar la esperanza del Evangelio. Isaías 58, 6-7 nos llama a ser defensores de la justicia y a ayudar a los necesitados, pero siempre con la perspectiva de que el reino de Dios es nuestra esperanza final. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas sociales y políticos del mundo? ¿Cómo afecta esto a tu esperanza en el reino de Dios? Reflexiona sobre la importancia de mantener tu enfoque en las promesas de Dios, incluso cuando el mundo parece estar en caos. Considera cómo puedes ser un agente de cambio en tu comunidad, mientras proclamas la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Desvalorar la oración y el estudio bíblico. En la vida moderna, es fácil estar tan ocupados que no dejamos tiempo para la oración o el estudio de la Biblia. El ritmo frenético del día a día, las responsabilidades familiares, el trabajo y las distracciones constantes pueden hacer que nuestra vida espiritual quede relegada a un segundo plano. Satanás sabe que, sin una vida de oración y sin la palabra de Dios, los creyentes se vuelven espiritualmente débiles y vulnerables a sus engaños. Cuando la oración y el estudio bíblico no son una prioridad, nuestra relación con Dios se enfría. Perdemos la capacidad de escuchar su voz, de recibir su guía y de discernir su voluntad. Esto nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestra sabiduría humana en lugar de la dirección divina, lo que puede llevarnos por caminos peligrosos. Además, sin el alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios, nuestra fe se debilita y somos más susceptibles a las tentaciones del mundo. La solución es hacer de la oración y el estudio bíblico una prioridad en nuestras vidas. Colosenses 4:2 nos exhorta, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino también un medio para recibir fortaleza, sabiduría y paz en medio de las dificultades. Debemos dedicar tiempo cada día a hablar con Dios, presentarle nuestras peticiones y escuchar su voz. Asimismo, el estudio de la Biblia es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos estudiar las Escrituras con diligencia, meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Al hacerlo, fortalecemos nuestra fe, profundizamos nuestra relación con Dios y estamos mejor equipados para resistir las tentaciones y los engaños del enemigo. ¿Cómo es tu vida de oración y estudio bíblico? ¿Has permitido que las ocupaciones de la vida te alejen de estas disciplinas espirituales? Reflexiona sobre la importancia de dedicar tiempo diario a la oración y al estudio de la palabra de Dios y considera cómo puedes reorganizar tus prioridades para darle a Dios el lugar que merece en tu vida. Al hacerlo, experimentarás una mayor paz, dirección y fortaleza espiritual. Fomentar el escepticismo hacia lo sobrenatural. En una era cada vez más científica y racional, el escepticismo hacia lo sobrenatural se ha convertido en la norma. Satanás fomenta esta visión materialista del mundo, donde cualquier cosa que no pueda ser explicada por la ciencia es vista con escepticismo o burla. Este escepticismo hacia lo sobrenatural desacredita la posibilidad de un reino milenario y hace que las personas duden de la existencia de Dios, de los milagros y de la vida eterna. El escepticismo hacia lo sobrenatural también afecta a los creyentes. Muchos cristianos pueden sentirse presionados a explicar su fe de manera que sea aceptable para una sociedad secular, minimizando o ignorando las dimensiones sobrenaturales de la fe cristiana. Esto puede llevar a una fe débil, donde las promesas de Dios se ven como meras metáforas en lugar de realidades poderosas. Satanás utiliza este escepticismo para hacer que los creyentes pierdan la confianza en el poder de Dios y en la realidad del reino venidero. La respuesta a este escepticismo es reafirmar nuestra fe en el Dios de lo imposible. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nuestra fe no se basa en lo que es visible o científicamente explicable, sino en la verdad de la palabra de Dios y en su poder sobrenatural. Debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de milagros, que creó el universo con su palabra y que tiene poder sobre toda la creación. Además, debemos estar dispuestos a compartir nuestra fe con valentía, sin avergonzarnos del Evangelio ni de su dimensión sobrenatural. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al proclamar el Evangelio con confianza y testificar de las obras poderosas de Dios en nuestras vidas, podemos ayudar a otros a ver más allá del escepticismo y a descubrir la realidad del Dios viviente. ¿Te has encontrado alguna vez dudando del poder sobrenatural de Dios o minimizando esta dimensión de tu fe para encajar en la sociedad? ¿Cómo puedes reafirmar tu fe en el Dios de lo imposible y ser un testigo valiente de su poder? Reflexiona sobre la importancia de creer en las promesas sobrenaturales de Dios y de proclamar su poder en un mundo que está cada vez más incrédulo. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu fe y ayudando a otros a descubrir la realidad del reino de Dios. Controlar narrativas en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un poder inmenso para moldear la percepción pública y controlar la narrativa sobre temas cruciales, incluyendo la religión. Satanás utiliza los medios para manipular la forma en que las personas ven el cristianismo, presentándolo como opresivo, retrógrado o irrelevante. Esta manipulación de la narrativa crea un entorno donde la fe cristiana es vista con sospecha o desprecio, lo que aleja a muchos de la verdad. En muchas películas, series de televisión y noticias, los cristianos son representados de manera negativa, como intolerantes, ignorantes o fanáticos. Estas representaciones refuerzan estereotipos negativos y hacen que las personas sean menos receptivas al mensaje del Evangelio. Además, los medios a menudo promueven una visión del mundo que es contraria a los valores bíblicos, presentando el pecado como algo normal o incluso deseable. Esta narrativa distorsionada puede afectar la fe de los creyentes y alejar a los no creyentes de la salvación. La solución a este problema es estar bien informado y ser crítico con los medios que consumimos. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios y no permitir que los medios de comunicación definan nuestra fe o nuestra visión del mundo. También es importante que apoyemos y promovamos medios de comunicación que presenten una visión bíblica y positiva del cristianismo. Al consumir y compartir contenido que honra a Dios y que presenta la verdad del Evangelio, podemos contrarrestar la narrativa negativa y ser una luz en medio de la oscuridad. Además, debemos ser valientes al compartir nuestra fe en conversaciones diarias, corrigiendo malentendidos y presentando el cristianismo de manera verdadera y compasiva.
¿Cómo te afecta la narrativa sobre el cristianismo que se presenta en los medios de comunicación? ¿Te has dejado influenciar por representaciones negativas de la fe? Reflexiona sobre la importancia de ser un consumidor crítico de los medios y de renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Considera cómo puedes apoyar y promover contenido que honre a Dios y que represente la fe cristiana de manera fiel. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu fe y ayudando a otros a ver la verdad del Evangelio. Distracción con crisis mundiales. Las crisis mundiales, como guerras, pandemias, desastres naturales y problemas económicos, son constantes en las noticias y en nuestras vidas. Satanás utiliza estas crisis para mantenernos en un estado constante de miedo y ansiedad, alejándonos de la reflexión espiritual y de la esperanza en el reino venidero. Cuando estamos enfocados en las crisis del mundo, es fácil perder de vista la soberanía de Dios y la promesa de su reino eterno. El problema con vivir en un estado constante de crisis es que puede llevarnos a la desesperanza y a la parálisis espiritual. Nos preocupamos tanto por los problemas inmediatos que olvidamos el cuadro más grande, que Dios está en control y que tiene un plan perfecto para la humanidad. Satanás utiliza estas crisis para distraernos de nuestra fe, haciéndonos dudar de la bondad de Dios y de su promesa de un futuro mejor. La Biblia nos recuerda que, aunque enfrentemos tribulaciones, Dios es nuestra paz y nuestra esperanza. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Debemos confiar en que Dios está en control, incluso en medio de las crisis, y que Él tiene el poder de transformar cualquier situación para bien. También es importante que mantengamos nuestra esperanza en el reino de Dios, sabiendo que estas crisis son temporales y que un día todas las cosas serán renovadas. Apocalipsis 21:4 nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Debemos mantener nuestra mirada en esta esperanza y no permitir que las crisis del mundo nos desvíen de nuestra fe. ¿Cómo respondes a las crisis mundiales? ¿Te encuentras preocupado y ansioso, o confías en la soberanía de Dios? Reflexiona sobre la importancia de mantener tu enfoque en la paz y la esperanza que Dios ofrece, incluso en medio de las tribulaciones. Considera cómo puede ser una fuente de esperanza y paz para los demás, recordándoles que Dios está en control y que su reino eterno es nuestra verdadera esperanza. Culpar a Dios por el sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, y una de las tácticas más insidiosas de Satanás es hacer que las personas culpen a Dios por el dolor y la injusticia en el mundo. Esta acusación contra Dios puede llevar a las personas a alejarse de la fe, creyendo que un Dios amoroso no permitiría tal sufrimiento. Satanás utiliza el sufrimiento para sembrar dudas sobre la bondad y la justicia de Dios, alejando a las personas de su única fuente de esperanza y consuelo. Cuando las personas experimentan pérdida, enfermedad o injusticia, es natural que busquen una explicación. Satanás aprovecha esta vulnerabilidad para susurrar mentiras en sus corazones, sugiriendo que Dios es indiferente, cruel o incluso inexistente. Este tipo de pensamiento puede llevar a una profunda amargura y desesperanza, alejando a las personas del consuelo y la sanación que solo se encuentran en Dios. La respuesta a esta táctica es recordar que Dios no es el autor del mal ni del sufrimiento, sino que Él es nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Santiago 1:17 nos asegura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es bueno, y en medio del sufrimiento, Él está presente para consolar, fortalecer y sanar. Además, debemos recordar que el sufrimiento en este mundo es temporal y que Dios tiene un plan redentor que culminará en el reino milenario, donde no habrá más dolor ni lágrimas. Romanos 8:18 nos recuerda, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Al mantener nuestra esperanza en el plan eterno de Dios, podemos soportar el sufrimiento con fe y confianza. ¿Has culpado alguna vez a Dios por el sufrimiento en tu vida o en el mundo? ¿Cómo afecta esto a tu fe y a tu relación con Él? Reflexiona sobre la importancia de confiar en la bondad de Dios, incluso en medio del dolor, y de recordar que Él tiene un plan redentor para todo lo que sufrimos. Considera cómo puedes acercarte a Dios en busca de consuelo y sanación, en lugar de alejarte de Él. Al hacerlo, encontrarás una paz y una esperanza que trascienden el sufrimiento temporal. Crear una utopía falsa. En un mundo que anhela la paz, la justicia y la prosperidad, Satanás presenta proyectos sociales, políticos o tecnológicos como la solución definitiva a los problemas de la humanidad.
Estas utopías falsas prometen un paraíso en la tierra, donde los problemas del mundo serán resueltos sin necesidad de Dios o de su reino. Satanás utiliza estas promesas para desviar a las personas de la verdadera esperanza en el reino de Dios, haciéndoles creer que pueden construir su propio paraíso sin él. El problema con estas utopías es que, aunque pueden ofrecer soluciones temporales o superficiales, no abordan el problema fundamental del pecado y la necesidad de redención. Ningún esfuerzo humano, por más noble o avanzado que sea, puede reemplazar el reino de Dios. Al poner nuestra confianza en estos proyectos humanos, corremos el riesgo de alejarnos de nuestra verdadera esperanza y de perder la perspectiva de que solo Dios puede traer la paz y la justicia duraderas. La solución a esta trampa es mantener nuestra esperanza en el reino de Dios y no en los esfuerzos humanos. Apocalipsis 21, 1-4 nos da una visión del futuro glorioso que Dios tiene preparado. Vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el verdadero paraíso que esperamos, no uno construido por manos humanas. También es importante que, mientras trabajamos por la justicia y la paz en el mundo, recordemos que nuestros esfuerzos son temporales y que solo Dios puede traer la redención total. Debemos orar y actuar con la perspectiva de que estamos colaborando con Dios en su plan, pero que la esperanza final no está en nuestras manos, sino en las suyas. ¿Has puesto tu esperanza en proyectos o soluciones humanas para resolver los problemas del mundo? ¿Cómo puedes reorientar tu esperanza hacia el reino de Dios y su promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra? Reflexiona sobre la importancia de mantener una perspectiva eterna y de recordar que solo Dios puede traer la paz y la justicia duraderas. Considera cómo puedes participar en la obra de Dios en el mundo, mientras mantienes tu esperanza en su reino venidero. Ahora cierra tus ojos y oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por tu amor y tu misericordia. Reconocemos que, en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y desafíos, es fácil perder de vista tu verdad y alejarnos de ti. Pero hoy, Señor, nos comprometemos a mantenernos firmes en la fe, a resistir las tácticas de Satanás y a buscar tu reino por encima de todo. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para ver la verdad en medio de las mentiras, fuerza para resistir las tentaciones del mundo y valentía para proclamar tu reino a todos los que nos rodean. Sabemos que tu reino es real y que un día vendrás a establecerlo en la tierra, y esperamos ese día con corazones llenos de esperanza. Te pedimos que nos guíes en cada paso que damos, que nos llenes de tu paz en medio de las tormentas de la vida, y que nos ayudes a mantener nuestros ojos fijos en ti. Gracias, Señor, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, paz, propósito y plenitud verdadera. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas verdades en tu vida hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tus pensamientos y reflexiones. Nos encantaría saber de ti y seguir creciendo juntos en la fe.